Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde les digo que si ustedes necesitan contactarse y saber más sobre este nuevo proyecto, bueno, en la descripción del video tienen las redes sociales y bueno, también algunas formas de donación voluntaria. Eso es todo. Ahora entremos a lo que nos importa. Empecemos diciendo que el reino visigodo estaba ahí, tranquilito, sin molestar a nadie, con sus propios problemas internos, hasta que de repente cae la invasión musulmana, ¿ya? Y los despoja de casi todos sus terrenos. A partir de entonces se van a generar dos procesos en paralelo a lo largo de varios siglos, que entre sí son contrapartes debido a que el triunfo de uno depende del fracaso del otro. ¿Ya? Estos son el que tiene que ver con el dominio musulmán en la península ibérica, periodo conocido como Al-Ándalus. Y el otro es la recuperación de las tierras visigodas por parte de sus herederos y de la cultura hispano-romana, periodo llamado la Reconquista. De ahí que no se puede estudiar una sin la otra. Es imposible hablar del dominio musulmán en la península ibérica sin lo que pasaba con los reinos cristianos, porque estaban en constante conflicto. ¿Ya? El choque de ambos procesos siempre ocurría porque había de parte de los musulmanes un esfuerzo unificador que permitía fortalecer su organización política, permitiendo en algunos casos llegar a ensanchar sus fronteras. Cuando por ejemplo Abderramán I, después de escapar de Medio Oriente, cuando se establece el califato abasí de Bagdad, llega a la península ibérica junto a unos hombres, se reúnen y en condiciones de pelear por aquí y por allá, establece el Emirato Independiente de Córdoba en el año 756. Ese es uno. Después, cuando su sucesor, mucho tiempo después, Abderramán III, establece ya el Califato Independiente de Córdoba, el año 929, con ello empezando el esplendor máximo de este proceso llamado Al-Ándalus. Después ocurre con la llegada de los almorávides a finales del siglo XI, después con la llegada de los almohades en el último cuarto del siglo XII, y después cuando se comienza a establecer el reino nazarí de Granada durante el siglo XIII. Pero ese impulso dura un tiempo y después se debilitaba y se iba diluyendo. Cuando este se debilitaba, pasaba que esta unidad se fragmentaba, se rompía. Eso pasó, por ejemplo, en las guerras civiles antes de que llegara Abderramán I, con esto del Emirato Independiente de Córdoba, que fue en los tiempos del Valiato, que era que el terreno de musulmán que se habían apoderado estaba dividido en diversos gobernadores provinciales dependientes del califato omeya de Damasco. Cada uno de esos gobernadores se llamaba valí, por eso se llamaba valiato, porque gobernaban los valiatos en la península ibérica entre todos, y cada uno tenía sus pequeñas peleas y todo eso. Bueno, con la aparición de los Banu Qasi, aunque los Banu Qasi no son de origen musulmán, son conversos al Islam, que eso es diferente, pero obviamente es un impedimento para ellos porque se puso entre medio de sus dominios. Después están los primeros, segundos, terceros reinos de taifas que se fueron dando después del siglo XI, obviamente en tiempos distintos. La rebelión de Omar Ben Hafshun en el siglo IX y el relajo dado por los almorávides y los almohades cuando estos llegan con toda la fuerza, empiezan a conquistar, empiezan a hacer sus batallas por aquí, por allá, aquí y acá, y después se relajan. Uno de los motivos del relajo es porque
Llegan del norte de África, fanáticos del Islam, pobres, hambrientos, no conocen los lujos, pero cuando llegan al Al-Ándalus, a la península ibérica, como habían jardines, había buenas comidas, habían palacios, había una vida más relajada, entonces se relajan, se civilizan estos salvajes. Entonces, bueno, a todas las personas, si tienen la oportunidad de vivir cómodos en un lugarcito donde te tratan bien, como no te vaya a relajar ni poner más flojo, digámoslo, si eso pasaba con eso también. En esos momentos de debilidad es cuando nacía la oportunidad que le permitía a los reconquistadores de avanzar con puntos de inflexión muy difíciles de generar considerables retrocesos. El mejor ejemplo de esos es después de que se realiza la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212. Es una batalla que, ganada por los conquistadores, o sea, por los reconquistadores, perdón, permite el acceso de estos al río Guadalquivir, que es donde está la ciudad de Córdoba, en España, hoy día, y ese río era importante porque era una primera ruta de acceso al Mediterráneo, y con el Mediterráneo tenían abiertas las rutas comerciales y la posibilidad de embarcarse hacia otras regiones para poder intentar apoderarse de ellas. De hecho, a partir de entonces hay distintos reinos cristianos que en esta época se intentan apoderar de partes del norte de África, las Sicilias, así como por decir algunos ejemplos. Como siempre hubo un momento de relajo y vino después un intento en que la reconquista avanzó, después llegó otro y siguió avanzando, y después llegó otro y siguió avanzando. Se puede decir que esta reconquista es un proceso acumulativo dado a lo largo de varias generaciones y de varias oportunidades, donde los impulsos generales, los impulsos que los musulmanes daban por potenciar el Al-Ándalus se agotaban. Por otra parte, estos reinos cristianos, donde eran herederos de los visigodos, de los hispanos romanos, partieron siendo uno. Ese uno fue el reino de Asturias. Hay una discusión de si este reino empezó con Don Pelayo. Para los que no conozcan la historia, Don Pelayo era el ex comandante de la Guardia Real de Don Rodrigo, el último rey visigodo. Don Rodrigo estaba en lo que hoy podría ser el País Vasco, Navarra, por ahí, resolviendo una revuelta que le estaban generando los vascones, cuando se entera de que llegaron los musulmanes liderados por Musa y Tarik. Entonces va de norte a sur recorriendo toda la península hasta que llegan a la altura de donde se hace la batalla de Guadalete, casi al final sur de la península. Ahí es derrotado, se presume que murió ahí. Ese acontecimiento fue el inicio de la invasión musulmana por toda la península ibérica. Se apoderaron de todos los terrenos excepto uno, que fue un pequeño reducto que quedó en el norte, que era en las tierras asturianas. Ahí se encontraba Don Pelayo. Él reunió unos pocos hombres, se dice que eran 300, así como lo que se dijo después de Leonidas en la batalla de Termópilas, ya saben, This is Sparta, esa weá. ¿Ya? Y bueno, lo esperaron, supieron que los musulmanes iban por ellos, porque era lo único que les quedaba por conquistar. Los musulmanes se confiaron, porque estos, cuando llegaron a la península ibérica, mandaron hombres como locos, ya miles más, unos miles primero, después otros miles más, después otros miles más, en fin, ¿ya? Y bueno, así lo hicieron, mandaron miles de hombres.
Pero don Pelayo y su ejército estaban preparados. Los esperaron en las montañas de Covadonga, donde habían unos desfiladeros muy angostos. Ellos conocían el lugar a la perfección, por lo que les permitía moverse con cierta agilidad porque sabían a dónde ir. Ir más para acá y más para allá, bueno. Llegan los musulmanes por estos delgados desfiladeros, entonces lo que hacían era esperarlos detrás de las montañas y ¡pa! Iban derrotando de a uno, de a uno, de a otro, de a otro, de a otro, hasta que los derrotaron. Esto fue en la batalla de Covadonga, pocos años después de la invasión musulmana de casi toda la península. Ahí se dieron cuenta de que este iba a ser un reducto imposible de tomar. Así que ahí quedó. Y después se fue expandiendo más hacia el sur. Dicen que ese fue el inicio del reino de Asturias. Pero hay otros que dicen que no. Su inicio fue cuando su yerno, conocido como Alfonso I, ocupa lo que después será la corona del reino de Asturias, que con él parte. Bueno, ahí hay una discusión respecto a su origen. Yo les cuento la historia de don Pelayo para que tengan un poco de idea, porque ese acontecimiento es importante. ¿Ya? Después el reino de Asturias se iba a conocer como el reino de León. ¿Por qué? Porque verán, el reino de Asturias tenía su capital en la ciudad de Oviedo. Y la trasladaron a la ciudad de León, que estaba más al sur. Y eso fue todo. O sea, se cambió el nombre del reino porque cambió la capital. Listo, no tiene más explicación, ¿ya? Después este reino se empezó a expandir hacia el sur y hacia... Bueno, para mí el este está para allá, sería para ustedes para acá. Y se fue creando el condado de Castilla, que en el siglo XI pasaría a ser el reino de Castilla. Y hacia el otro lado, hacia el oeste, pasaría algo similar cuando se crea el condado de Portugal, que después pasaría a ser el reino de Portugal, un siglo después de lo que fue, después de haberse creado el reino de Castilla. ¿Ya? A los anteriores que acabo de decir se suman los que en un principio fueron parte de la marca hispánica creada por los francos en los tiempos de Carlomagno. Es decir, a finales del siglo VIII. Eran unos terrenos fronterizos que se crearon al sur de las montañas de los Pirineos para evitar que los musulmanes nuevamente les dieran sus deseos de volver a cruzar estos Pirineos para atacar el reino de los francos, que ya había pasado con Carlos Martel en la batalla de Poitiers. De esos terrenos de la marca hispánica se destacan dos: lo que era ser el condado de Barcelona y lo que con el tiempo se iba a conocer como el reino de Aragón. La gracia de estos reinados es que se unen, se desunen, se unen, se desunen, se unen y se desunen todo el tiempo, ¿ya? Generalmente se daban por dos casos. Estos reinos se unen porque llegaba un rey de uno de los tantos reinos que tomaba varios de ellos y los unía bajo su persona, bajo su reinado, ¿entienden? Ya, ok, y eso se daba a base de conquistas, porque un rey mataba a los otros reyes y se quedaba con sus coronas. Bien, ¿cuál era el problema? Ese rey fallecía y las coronas se repartían entre sus hijos. Que esto es algo que ya se hacía mucho antes de que existieran los reinos católicos cristianos en España, que ya pasaba antes, va a pasar mucho después de la Edad Media, y que pasaba en otros lugares. ¿Ya? Es algo que trasciende, pero aquí ocurría. El mejor ejemplo de esto es cuando Fernando I, después de haber unificado todo lo que podría denominarse Reino de León, Reino de Castilla, una parte del Reino de Aragón, muere. Y el reparto se da entre sus hijos. Tenía dos hijas, la infanta Urraca, que se queda con villas y monasterios en la ciudad de Zamora, su hija Elvira, lo mismo en la ciudad de Toro, su hijo Garcés se queda con lo que se conoce como Reino de Galicia, su hijo Alfonso se queda con el Reino de León,
y su hijo Sancho con el reino de Castilla. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? Todos los hermanos se pelean, se hacen mierda, hasta que uno se queda con los reinos de los demás. ¿Y quién fue el ganador? Alfonso. Esta parte de la historia es muy conocida porque cuando Alfonso se queda, cuando Alfonso se queda con los terrenos de su hermano, el rey Sancho de Castilla, hubo un intento de asesinar a Sancho. Se realizó en las afueras de la ciudad de Zamora. Vino alguien y ¡fa! Lo mató. Se sospechó de que el rey Alfonso tuvo algo que ver. Entonces, cuando toma posesión de la corona de Castilla, uno de los hombres de ese ejército, que era Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid Campeador, le obliga a jurar ante las Sagradas Escrituras, la Biblia, de que él no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano. Este episodio se conoce como la Jura de Santa Gadea, y este es uno de los tantos episodios de la historia del Cid. Aquí solamente voy a nombrar este, pero es para que tengan claro, para ilustrar el ejemplo que estaba dando. Bueno, y así como los reinos se unían, se desunían con herencias, se volvían a unir cuando se mataban a los otros reyes, que entre sí eran parientes por lo general. Pero también otra forma de unir reinos es cuando un rey se casaba con una de las hijas del otro rey. ¿Ya? Estos matrimonios por conveniencia que no tenían nada que ver con el amor. ¿Ya? Mira, no hay ningún ejemplo que quiera destacar porque esto es algo que también trasciende la Edad Media. Se usaba mucho antes de la Edad Media, se usó mucho después de la Edad Media. Trasciende la península ibérica porque se dio en otras regiones. Incluso me atrevo a decir que trasciende la Europa occidental. Es más, yo creo que casi me atrevo a decir con seguridad de que esto de los matrimonios entre reyes, por unificar reinos, imperios, anexionar terreno, yo creo que es una práctica que se usó en todas las regiones del mundo que existieron dos reinos en guerra. Me atrevo a casi afirmarlo con certeza. ¿Ya? Pero bueno, no todos son batallas, no todos son reinos, no todos son reyes, no todos son fronteras, y eso que me limitaba a decir varios nombres para que no se mareen. ¿Ya? Esta fue una importante época de intercambio cultural. Por un lado, los musulmanes, durante el Al-Ándalus, al estar conectados con el norte de África, de ahí hasta Oriente Medio, por muchos siglos, lo que implicaba tener contacto a través de, tener cercanías con el mar Mediterráneo, trajeron para la península nuevos tipos de cultivos, hasta conocimientos científicos, pasando por avances tecnológicos, telas, armamentos que usaban pólvora a lo largo del siglo XIII, XIV, XV, y maravillas arquitectónicas entre jardines y palacios, siendo la principal de todas la mezquita de Córdoba, que fue ampliada muchísimas veces. O sea, la que existe hoy fue el trabajo de varias ampliaciones que se le hicieron. ¿Ya? Pero, los cristianos tampoco se quedaban atrás. Hubo una ruta que conectaba la península por el norte, que la conectaba con el resto de Europa, mejor dicho, así, ya. Hasta, tengo una pared aquí, hasta Santiago de Compostela. Eso permitió que varias órdenes religiosas llegaran a la península y que trajeron consigo numerosos manuscritos en los cuales se contenía numerosa información y conocimientos que eran de la cultura grecorromana, la edad antigua, occidental en el fondo, cuya difusión permitiría varios siglos más adelante que llegaran las universidades a la península ibérica, como la de Salamanca. ¿Ya? También gracias a este intercambio empezaron a haber artes arquitectónicas, como primero la románica y después la gótica.
Bueno, ahora para terminar, sería bueno decir algunas cosas que relativizan a estos dos bandos, para que no se crean que son dos bandos rígidos, que este no tenía nada que ver con este, porque la verdad sea dicha, entre musulmanes y cristianos convivían mucho más de lo que se suele recordar o creer. ¿Ya? Por ejemplo, entre los cristianos hubo francos, bizantinos, descendientes de visigodos, que a veces luchaban en favor de los musulmanes como mercenarios. Es lo que hizo Abderramán I después de establecer el Emirato Independiente de Córdoba, que creó un ejército fuerte de mercenarios. Y esto lo hizo para que lo que estaba levantando no se volviera a caer de un momento a otro con familias musulmanas, clanes, que querían quizás arrebatarle el poder y obviamente derrocarlo. ¿Ya? Los hispanos romanos o descendientes visigodos que prefirieron sucumbir ante los musulmanes en vez de pelear contra ellos, y esto fue cuando invaden la península, bueno, viven en los territorios del Al-Ándalus por mucho tiempo tranquilamente. ¿Ya? Algunos se convierten al Islam y otros no. Y los que no se convierten, incluso por mucho tiempo, llegaron a mantener las instituciones que tenían los visigodos. Es decir, la cultura visigoda no desapareció el día que desaparece el reino. Puede haber quedado algunos resabios por mucho tiempo. Incluso de estos evolucionaron después los reinos cristianos. ¿Ya? Bueno, pero los musulmanes tampoco eran un grupo homogéneo. Entre los árabes ya habían diferencias entre clanes y linajes junto a sus seguidores, como lo que pasó con los omeyas y los abasíes. Por algo cuando Abderramán I, lo ocupo harto como ejemplo porque yo creo que es muy ilustrativo, cuando escapa después de que cae el califato omeya de Damasco, cae porque matan a toda su familia, él fue el único sobreviviente, y se establece el califato abasí de Bagdad. Él cuando llega a la península ibérica, él pudo reunir árabes que aún eran fieles al califato que había sido derrocado, a los omeyas, ¿entiendes? Y eso suele pasar siempre, que llega un poder y no todos son simpatizantes o afines a ese poder. Siempre pasa lo mismo. Bueno, ¿para qué mencionar las diferencias que había en el Islam entre sunitas, chiitas? Que eso ya también marcaba mucho. Y siempre habían unos más fanáticos que otros también. Y bueno, así como habían diferencias entre árabes, también tenían diferencias con otros grupos que existían, que eran los bereberes. Que estos eran unos guerreros que se encontraban siempre en el Magreb, que cuando llegó el Islam, porque el Islam se expandió por el norte de África, fueron dominados y por decirlo así, convertidos al Islam por los árabes cuando llega ahí los dominios, ¿ya? del Islam. Bueno, y finalmente, para complementar, habían judíos, habían sirios, habían eslavos. Los eslavos vienen cerca del Mar Negro, Mar Caspio, por ahí, imagínense. Bueno, no es tan raro, pero imagínense, hasta ahí llegaban. Y además de eso, habían esclavos. ¿Ya? Eslavos y esclavos. ¿Ya? De hecho, hay que decir que hasta hubo una invasión vikinga que llegó hasta la ciudad de Sevilla, que se presume que fue encabezada por el hijo del mítico, el líder vikingo Ragnar Lodbrok, bueno, ese, que se hizo muy famoso últimamente por la serie Vikingos. Y ese personaje es un mito. No hay como fuentes que puedan aseverar que realmente existió, lo mismo con su familia y sus hijos, por eso es un mito. Pero se sabe que hubo vikingos que llegaron ahí. Si fueron encabezados por él o por alguien más, eso es lo que no se sabe. ¿Ya? Pues bueno, con todo esto tenemos indicios de una fuerte mezcla cultural que hubo en diversos grupos. De ahí que cabe preguntarse,
¿Realmente hubo reconquista? ¿Saben por qué se plantea esto? Por lo siguiente. Entre los tiempos en que Don Pelayo, en el siglo VIII, derrotó a los musulmanes en las montañas de Covadonga, como les expliqué hace un rato atrás, y el momento en que los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, en el año 1492, derrocan el reino de Granada nazarí y se quedaron con toda la península, o sea, con la parte que ellos tenían, pasan casi 8 siglos. Casi. ¿Ya? Entonces es legítimo pensar que si bien siempre existió ese deseo como de retomar los terrenos que pertenecían al reino visigodo, lo bien es cierto es que a medida que fue pasando el tiempo, que tanto se identificaban los reinos cristianos con los visigodos, porque ellos fueron cambiando. Cambiaron porque, entre otras cosas, llegaron influencias de otras partes de Europa, como el reino de los francos. Pero también porque ellos, con o sin querer, empezaron a mezclarse con los musulmanes. Entonces, tan visigodos, tan descendientes de los romanos no eran, tenían otras influencias ya. ¿Y la motivación habrá sido realmente la misma? ¿O habrá sido de que era un enemigo latente que estaba ahí y de que si nosotros no hacíamos nada para borrarlos, ellos no iban a borrar a nosotros? A lo mejor esa era la motivación, más que, digamos, reconquistar un terreno que antes les pertenecían a otros, que si bien son nuestros antepasados, pero no tienen el 100% que ver con nosotros. No sé si me explico. Pero es algo interesante de pensar, de reflexionar. Por otro lado, esta reconquista puede haber sido netamente una guerra por la religión, el cristianismo contra el islam. De hecho, hay momentos en que esta guerra contra los musulmanes se convirtió en cruzada, en guerra santa, en guerra contra los infieles. Cuando fue la batalla de las Navas de Tolosa, perdonen que lo diga mal, es que no me acuerdo bien el nombre, pero el obispo de Toledo hace los contactos para llegar ante el Papa Inocencio III, creo que era, y le dice: necesito que esta guerra le dé calidad de cruzada. Se lo aceptaron. Entonces así pudo reclutar a varios hombres por diversas partes de Europa, junto con recursos para poder pelear lo que fue después esa campaña que dio punto de inflexión a esa batalla. Entonces también puede haber existido una motivación religiosa para que haya existido esto que le llamamos reconquista. Mira, no hay muchas certezas, hay más intuiciones, dependiendo de lo que uno lee, de lo que uno entiende. Pero es interesante reflexionar sobre esto. No solamente escuchar, ver batallas y todo, sino también ver que este proceso se fue dando. ¿Entiendes? Bueno, este ha sido el video de hoy. Disculpen que esté grabando un poco así como muy estrecho, pero es el único lugar que tengo para grabar por ahora. Si hago más grabaciones voy a pensar en un lugar mejor, o un ángulo mejor, o algo mejor para poder... sí, voy a pensarlo, ¿ya? Pero eso es todo por ahora. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.